Vamos a ir al Señor en oración. Te pido, Padre, en esta mañana que tú nos hables, Señor, por medio de tu palabra. Guíanos y danos sabiduría, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hace algunos años, un periódico en la ciudad de Seattle, en el estado de Washington, reportó el triste caso de una mujer que se ahogó en plena calle. Había una inundación y la policía había puesto letreros, avisos, que la gente no tratara de cruzar la calle. Pero esta mujer, aunque vio el aviso, pero dijo, no, esa agua está muy poco profunda, es un charco nada más, y empezó a cruzar, pero había corrientes escondidas que se la llevaron y terminó perdiendo la vida. ¿Por qué? Porque ignoró los avisos. En la vida hay peligros ocultos y a veces nosotros quisiéramos vivir una vida sin límites. Nos gustaría ignorar las reglas y simplemente hacer todo lo que nos dé la gana. Pero si ignoramos las advertencias, podemos terminar muy mal. Ahora, eso no solamente es cierto de los peligros físicos como el peligro que enfrentó esa mujer, sino que también hay peligros espirituales. Y en cierta ocasión, Jesús advirtió a sus discípulos acerca de 3 peligros espirituales. Pueden destruir nuestra salud espiritual. También pueden dañar nuestra salud física y pueden destruir también a nuestra iglesia. Ahora, si soy sincero, no es fácil predicar acerca de estas cosas. Me encantaría hablar solamente del amor de Dios y los buenos planes que tiene para tu vida. Eso sería mucho más agradable para todos. Pero si al Señor Jesús le pareció tan importante advertirnos de estas cosas, que Él primero se las enseñó a sus discípulos y luego se encargó de que quedaran registradas en la Biblia, entonces no podemos ignorarlas. Seríamos como esa señora, ignorando el aviso y tratando de cruzar la calle inundada. Si Dios nos da un aviso, no es porque es un aguafiestas, sino porque Él sabe lo que nos conviene y quiere que vivamos bien. Entonces tomemos en serio estas palabras de Jesús para evitar el peligro. El primer peligro que Jesús nos señala y nos advierte que tenemos que evitar es el peligro de hacer pecar a otro creyente. El peligro de hacer pecar a otro creyente. Vamos a leer acerca de esto en Lucas 17, versículos 1 al 3. Lucas 17, del 1 al 3. Pueden verlo en pantalla o lo pueden leer en sus Biblias. Dice así: luego dijo Jesús a sus discípulos: los tropiezos son inevitables, pero ay de aquel que los ocasiona. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino atada al cuello, que servir de tropiezo a uno solo de estos pequeños. Así que, cuídense. Vamos a seguir leyendo el pasaje más adelante, así que si quieren dejar la Biblia abierta ahí, está bien, pero por ahorita nos quedamos en el verso 3. Ahora, cuando Jesús habla de tropiezos, Él no se refiere a la gente que deja cáscaras de plátano tiradas en la calle, ¿no? Como vemos en las caricaturas. No es a esa clase de tropiezo que se refiere, sino que se refiere a las personas que hacen pecar a otras personas. Y en este mundo de pecado y de maldad, dice Jesús, es inevitable que los tropiezos vengan. Es decir, en este mundo que está en rebelión contra Dios, vamos a encontrarnos con tentaciones y con tropiezos, y eso es algo que va a suceder. Pero dice Jesús, ten mucho cuidado de que tú no seas el motivo de tentación para otra persona.
¿Has visto alguna vez las piedras de molino que se utilizaban antes? Quizás en algún museo, en alguna hacienda. En el tiempo de Jesús eran unas piedras redondas enormes y entonces normalmente un burro o quizás otro animal les daba vuelta y con eso iban machucando el grano, el cereal, y así lo podían separar el grano comestible de la cáscara y que no se puede comer. Y eran unas piedras que uno no las podía levantar con sus propias fuerzas. Varios hombres las tendrían que levantar porque eran muy pesadas. Y Jesús dice, si tú vas a hacer pecar a otra persona, sería mejor que antes te colgaran una piedra de molino en el cuello y te aventaran al mar. ¿Qué te va a pasar? Te vas a hundir al fondo. Pero lo que Jesús está diciendo es esto: es mejor que pierdas tu vida en la tierra, aunque vayas a ser salvo, en lugar de servir como piedra de tropiezo a otra persona, a uno de estos pequeños, dice Jesús. Ahora, Jesús, por supuesto, no nos está llamando a quitarnos la vida. No dice, ve y mátate si piensas que vas a hacer pecar a otra persona. No, nos está diciendo, tómalo muy en serio. Esto es muy grave. Ahora, cuando Jesús se refiere a uno de estos pequeños, no está hablando solamente de los niños, aunque por supuesto los niños van incluidos. Pero se refiere a todos sus seguidores, que para el mundo son muy pequeños, insignificantes, pero para Dios no. Y es que Dios sabe quiénes son los que hacen pecar a otros, aunque nosotros muchas veces juzgamos de acuerdo a la vista, ¿no? Juzgamos por lo que vemos. Por ejemplo, vemos a una mujer promiscua y decimos, mírala, esa cualquiera, tan ofrecida. Pero no vemos al hombre que abusó de ella cuando era niña. Pero Dios sí. Y Dios tiene un castigo muy especial reservado para él. O vemos a un borracho y decimos, ¿por qué no deja de tomar? Caramba, míralo. ¿No se da cuenta de cómo se ve ahí tirado en la cuneta? Pero no vemos a la persona que le dio su primera cerveza cuando era niño. No vemos a la persona que se la vende ahora en lugar de tratar de ayudarlo. No vemos los tropiezos, solamente vemos el pecado, pero Dios sí ve a los que ponen tropiezos. Y Él tiene un castigo muy especial reservado para ellos. Por eso dice Dios, ten cuidado de que no sirvas como piedra de tropiezo para otro creyente. Ahora, de repente, si tienes la conciencia todavía blanda, te das cuenta de que en alguna manera has servido como piedra de tropiezo, y si me estás escuchando, no es tarde. Todavía hay tiempo para arrepentirte. Todavía hay tiempo para hacer lo que puedas para enmendar la situación y pedirle perdón de corazón a Dios. Y Él te puede restaurar. Donde hay arrepentimiento de corazón, siempre hay perdón. Pero Jesús nos da esta advertencia a nosotros para que recapacitemos. Porque nuestro corazón es muy bueno para hacer pretextos. Y entonces decimos, no, como quiera, estas cosas pasan, yo no soy peor que otra persona, y no nos damos cuenta de que el diablo nos está usando. Entonces no nos entreguemos en manos de Satanás para ser usados como sus instrumentos, sino entreguémonos en manos de Dios para ser sus instrumentos. Ahora, el segundo peligro que Jesús menciona es el peligro de no perdonar. El peligro, en otras palabras, de guardar rencor. Y esto lo describe en los versículos siguientes. Si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Aun si peca contra ti 7 veces en un día, y 7 veces regresa a decirte que se arrepiente, perdónalo. Entonces los apóstoles dijeron al Señor, aumenta nuestra fe. Si ustedes tuvieran una fe
tan pequeña como una semilla de mostaza, respondió el Señor. Podrían decirle a este árbol sicómoro: arráncate de ahí, de aquí, y plántate en el mar, y les obedecería. La falta de perdón nos hace mucho daño. Nos daña físicamente. Cuando guardamos rencor, literalmente el cuerpo se nos enferma, nos encadena. Y también nos daña espiritualmente. La falta de perdón nos aleja de Dios y nos separa de los demás y nos convierte en rehenes de nuestros propios recuerdos. Aquí nos enseña Jesús cómo enfrentar los problemas en la comunidad de creyentes. Nos dice que si alguien nos ofende o si vemos que está pecando, debemos ir a hablar con esa persona. Nuestra actitud cuando lo hacemos es muy importante. Porque Jesús nos enseña que cuando confrontamos a otro creyente, nuestra actitud siempre debe ser para restauración. O sea, el propósito no es mostrarle que nosotros sí sabemos y él no, sino es tratar de convencerlo para que se arrepienta. Pero me fascina la reacción de los discípulos de Jesús. Porque Jesús les dice: perdona y confronta. Si tu hermano peca contra ti, o si ves que está pecando, punto y final, entonces tú ve y háblale. No lo dejes, ni vayas a hablar con otra persona. A veces la gente viene, creo que no ha sucedido últimamente, así que espero que nadie se sienta aludido, pero a veces la gente viene y me dice: pastor, ¿sabe usted lo que está haciendo el hermano fulano? Y según lo que Jesús dice aquí, no es a mí con quien deben de estar hablando. Deben de estar hablando con esa persona. Y entonces mi reacción siempre ha sido: bueno, ¿le has hablado? No, es que me da pena. Bueno, yo no puedo ir a hablar con él si tú no lo quieres hacer. Porque Jesús nos dice que a nosotros nos toca ir a hablar con la persona y llamarle la atención, con amor, con paciencia, con calma. Pero los discípulos de Jesús pensaron como nosotros y dijeron: Señor, si eso es lo que quieres, entonces aumenta nuestra fe, porque no creo que podamos hacer eso. Y Jesús les dice: si ustedes tienen un poquitito de fe nada más, hasta pueden decirle a un árbol, y se refería al árbol de mora, la mora que no crece muy grande, pero tiene unas raíces que se extienden muchísimo, que sería difícil, casi imposible arrancar ese árbol. Jesús dice: si tienes fe así como una semilla de mostaza, puedes arrancar ese árbol. En otras palabras, no hay problema, no hay dificultad que con la fe no se resuelva. Y es lo mismo con esta cuestión del perdón. Se necesita fe. Si tenemos fe, podemos perdonar. Sin fe va a ser imposible. Pero entonces, ¿cómo nos ayuda la fe a perdonar? Primeramente, esto es bien importante, por la fe entendemos que somos perdonados. Entonces, si yo he sido perdonado por Dios, tengo que perdonar a mi hermano también, a mi hermano. Entonces, la fe primeramente nos hace entender que hemos sido perdonados y por ende podemos perdonar también. La segunda cosa que hace la fe es que nos permite entender que Dios es el que se encarga de la venganza. La Biblia dice: mía es la venganza, yo pagaré, dice Jehová. Entonces, cuando yo tengo fe en Dios, si alguien me ofendió, yo no tengo que desquitarme, porque Dios se va a encargar del asunto. Pero para entender eso necesito fe. Entonces la fe me enseña que soy perdonado, y la fe me permite dejarlo en manos de Dios, y la fe nos da la perspectiva y el valor para aclarar las cosas. Entonces, por favor, si tienes algo contra tu hermano, o si tu hermano tiene algo contra ti, ve, habla con él, pídele ayuda a Dios, por fe, ve y arregla las cosas. Puede parecer imposible enmendar la relación, pero
con un poco de fe, sí se puede, con la ayuda de Dios. Entonces Jesús nos advierte a no ser piedra de tropiezo en la vida de otros, nos advierte que tenemos que perdonar y siempre buscar el perdón. Y el tercer peligro que Jesús nos llama a evitar es el peligro de creernos muchos, de que se nos suban los humos, en otras palabras. Y vemos este peligro en los versículos siguientes, del 7 al 10, aquí en Lucas 17. Supongamos que uno de ustedes tiene un siervo que está arando el campo o cuidando las ovejas. Cuando el siervo regresa del campo, ¿acaso le diría, ven enseguida a sentarte a la mesa? ¿No le diría más bien, prepárame la comida y cámbiate de ropa para atenderme mientras yo ceno? Después tú podrás cenar. ¿Acaso le daría las gracias al siervo por haber hecho lo que se le mandó? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, deben decir, somos siervos inútiles. No hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. ¿Qué palabras más fuertes? Jesús dice que nuestro refrán debe ser, soy siervo inútil. Eso va muy en contra de lo que se nos enseña acerca de tener buena autoestima, ¿verdad? Y no está mal tener buena autoestima, pero el problema está en que a veces nosotros pensamos que por servir a Dios, ahora Él nos debe algo. No, es que voy a la iglesia, doy mi diezmo, enseño en la escuela dominical, toco música, predico, entonces Dios tiene que tratarme mejor que los demás. Dios me debe algo, yo soy especial. Y Jesús nos enseña que no puede ser así. Porque todo se lo debemos a Dios. Dios es el que nos da el tiempo, el dinero, la inteligencia, las capacidades. Entonces, ¿cómo puedo yo decir, yo le di tantas horas a Dios, ahora Dios me debe algo, si Dios me dio esas horas que yo le devolví? Es una estupidez decir que Dios me debe algo. Y entonces Jesús nos está enseñando a no tener esta actitud de privilegio delante de Dios, sino reconocer que es un privilegio más bien servir a Dios y que Él no nos debe nada acá. Dios es bueno, Dios es generoso con cada uno de nosotros, pero no somos especiales simplemente porque le servimos. Y si todos entendiéramos que somos siervos de Dios, si todos entendiéramos eso, entonces tendríamos la humildad necesaria para hacer lo que a Él le agrada y para convivir bien los unos con los otros. Si todos dijéramos con sinceridad, estoy para servir, entonces el orgullo se desharía como un cubo de hielo bajo el sol y aprenderíamos a convivir con mucha alegría. Hemos visto 3 advertencias hoy, 3 avisos que Jesús nos ha dejado. La advertencia de que no permitamos que el enemigo nos use, que nos convierta en piedra de tropiezo para otra persona, haciéndole pecar, sobre todo a otro creyente. Que no dejemos que la falta de perdón nos separe, nos divida, y que no nos creamos mucho, sino que reconozcamos que al fin de cuentas que somos siervos inútiles. Ahora te pregunto, ¿qué advertencia te ha dado hoy el Señor Jesús? ¿Has podido quizás identificar alguna de estas actitudes en tu propia vida? Por favor, no pongas pretextos, no seas como esa señora que ignoró el aviso y trató de cruzar la calle a plena inundación, sino que presta atención, escucha lo que Dios te dice. Decídete ahora mismo qué vas a hacer al respecto. ¿Qué acción vas a tomar? Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por la palabra que tú nos das, que nos guía, nos dirige y nos advierte.
Y te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que nos ayude, Padre, a poner en práctica lo que tú nos has dicho, en el nombre de Jesús.